Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. Hoy voy a hablar de las diferencias entre abusos sexuales, agresiones sexuales, violación y acoso sexual. Todos estos delitos se encuentran regulados en el Código Penal y dentro del Código Penal, como ya sabemos, en el libro segundo de los delitos y sus penas, que es donde se encuentran ubicados todos los tipos, todos los delitos del Código Penal. En concreto, estos que vamos a ver hoy se encuentran regulados en el título octavo de este libro segundo, que lleva la rúbrica de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales. Vamos a ver, en primer lugar, qué es esta libertad e indemnidad sexual. No es lo mismo la libertad que la indemnidad sexual. La libertad sexual es el derecho de toda persona a elegir, a decidir sobre sus relaciones sexuales, mientras que la indemnidad sexual es el derecho de toda persona a no sufrir un daño, ni físico, ni psíquico, psicológico, moral, derivado de una relación sexual. Esa es la diferencia. Vamos a ver ahora estos delitos concretos. Decir, antes que nada, que dentro de este título octavo también hay otros tipos, hay otros delitos. No solo están estos que vamos a ver hoy, pero yo he querido hacer el vídeo sobre estos concretos y sus diferencias. El capítulo 1 de este título octavo lleva la rúbrica de las agresiones sexuales. En concreto, el primer artículo de este capítulo primero es el artículo 178 y define estas agresiones sexuales castigando al que atentare contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación. Esta violencia o intimidación es lo que diferencia a la agresión sexual y el abuso sexual. Es independiente, no es relevante que el sujeto ejerza o no resistencia o que entre en un forcejeo, que se defienda ante esa violencia o intimidación. Eso no va a ser lo determinante para ver si se trata de un abuso o una agresión sexual. Lo que importa es que el autor del delito ejerza dicha violencia o intimidación. ¿Qué es esa violencia o intimidación? La violencia se entiende fácil, es en su sentido normal, como fuerza física. La intimidación es más complicada de definir, de determinar, en el caso concreto también puede ser más compleja y se suele definir como una amenaza de un mal, que puede ser tanto de palabra como de obra, de mera obra, mediante los gestos, etc., que provoca un temor en el sujeto y que le constriñe su voluntad, le inhibe su voluntad. Eso sería la intimidación. Bien, este delito de agresión sexual está castigado con una pena de prisión de 1 a 5 años. Bien, la violación se encuentra regulada en el artículo siguiente, en el artículo 179, que está también dentro del capítulo 1 de las agresiones sexuales. Es decir, que la violación se considera una agresión sexual agravada, cualificada, que se castiga con una pena superior, como vamos a ver, de 6 a 12 años, ya lo digo, de 6 a 12 años. La agresión sexual normal, ordinaria, sería de 1 a 5 años de prisión y la violación de 6 a 12 años. ¿Qué hace que la agresión sexual se convierta en una violación? Serían las diferencias entre una y otra. Además de la pena, que en todo caso es más bien una consecuencia de estas circunstancias que vamos a mencionar. Y es que se produzca una agresión sexual, es decir, tiene que haber una violencia o intimidación en esta violación, pero además que haya un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o una introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Es decir, que este acceso carnal se está refiriendo al pene, a la introducción del pene por vía vaginal, anal o bucal. Y que la introducción de miembros corporales u objetos ya se está refiriendo a tanto, puede ser un miembro corporal, sería un dedo, una mano, etc., o un objeto que vienen a ejercer o a sustituir simbólicamente al pene, es decir, en un ejercicio sexual, de un acto sexual, con un ánimo lúbrico también. Bien, esos dos, un miembro corporal que no sea el pene o un objeto, únicamente se consideran como violación, como una agresión sexual, en este caso de violación, cuando se introducen por vía vaginal o anal, no bucal. Es decir, introducir un dedo, por ejemplo, en la boca no se consideraría una violación. Bien, vamos a ver entonces, ya tenemos la agresión sexual, la violación, y vamos a pasar a ver los abusos sexuales. Los abusos sexuales se castigan ya en un capítulo distinto, en el capítulo segundo de este título octavo, de los abusos sexuales. Y ya he adelantado
lo que los diferencia tanto de la agresión como de la violación. Y es que, como dice, se trata de ejercer actos que atenten contra la libertad o la indemnidad sexual de otra persona sin violencia o intimidación y sin consentimiento. Lógicamente no hay consentimiento en ninguno de los supuestos. Si hubiera consentimiento no se trataría de abuso sexual o de violación o de agresión sexual. Entonces no tiene que haber consentimiento, pero sí tiene que haber, ni consentimiento ni violencia o intimidación, pero sí tiene que haber una voluntad contraria de la víctima. Eso es determinante. No tiene que haber un forcejeo tampoco, una lucha, pero sí una voluntad contraria de la víctima. En esos casos habría un abuso sexual. Bien. Por otro lado, decir que este artículo 181, que se refiere a los abusos sexuales, considera en todo caso un abuso sexual no consentido, aunque aparentemente pudiera haber un consentimiento, o no quedará claro si existe o no un consentimiento, pero lo considera en todo caso no consentido cuando se trate de una víctima que esté privada de sentido, en primer lugar. En segundo lugar, que sufra un trastorno mental y se abuse del mismo, se abuse de su trastorno mental para abusar sexualmente de la víctima, o bien cuando se consiga el consentimiento, se obtenga el consentimiento mediante la anulación de la voluntad del sujeto utilizando drogas, medicamentos u otras sustancias. Si se anula la voluntad del sujeto mediante alguna sustancia que le altere su capacidad, en ese caso tampoco hay consentimiento. Por último, también se incluye y se castiga con la misma pena, que ahora veremos, cuando se haya obtenido el consentimiento de la víctima, prevaliéndose el autor de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. Por tanto, esta situación de superioridad no basta, sino que tiene que haberse aprovechado de esta situación de superioridad el autor para conseguir ese acto sexual o abusar sexualmente de la víctima. Esta situación de superioridad se entiende que puede ser laboral o docente o de alguna otra índole. En todos esos casos, por tanto, se entiende que son abusos sexuales no consentidos, no valdría el consentimiento. Y aquí la pena sería bien de prisión de 1 a 3 años de prisión o multa de 18 a 24 meses. Establece una pena alternativa en este caso. Por tanto, como vemos, es inferior en estos casos a las anteriores, las penas en el abuso sexual, ya que no hay violencia o intimidación. Aunque se prevé una agravación de la pena en el caso de que el abuso sexual consistiera en un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o lo que mencioné antes. También se prevé ese subtipo agravado, esa agravación cuando se da esas circunstancias dentro del abuso sexual, es decir, sin que haya violencia o intimidación. Decir también que en el capítulo 2 bis de este título octavo se prevén específicamente abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años. En esos casos, cuando se trata de menores de 16 años, está castigado con otras penas. Se prevén otros tipos y el castigo es distinto. Se prevén varios artículos, que ahora no voy a entrar, pero quería mencionar esto de que se trata de penas y tipos distintos. Y por último, entonces, vamos a ver el acoso sexual. El acoso sexual está previsto en el capítulo 3 de este título octavo, de forma independiente, por tanto, a la agresión sexual, al abuso sexual y a los abusos y agresiones a los menores de 16. Aquí pasamos a ver el acoso sexual. ¿El acoso sexual en qué consiste? Se trata de que un sujeto solicita favores sexuales, dice que para sí o para un tercero, ahora lo veremos, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, que tiene que ser continuada o habitual, y con ello provoca a la víctima una situación intimidatoria objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Vamos a examinarlo un poco por encima, y es que, en primer lugar, se tiene que tratar de solicitar favores de naturaleza sexual. Por tanto, para su consumación no es necesario que se realicen, que se lleven a cabo esos actos sexuales. Basta con la solicitud. Por otro lado, tiene que tratarse únicamente, para que haya un acoso sexual, de una relación laboral, docente o de prestación de servicios. Es decir, si está fuera de esos contextos, no hay un acoso sexual. Solo se puede dar ahí.
Además, no cualquier relación laboral docente o de prestación de servicios, sino que debe ser continuada o habitual, no si de forma esporádica yo tengo un trabajo, un día, y siento que alguien me está solicitando un favor sexual y me provoca una situación intimidatoria, hostil, humillante. En ese caso, no habría un acoso sexual, ya que no se trataría de ese contexto de una relación laboral continuada, o docente continuada, o de prestación de servicios continuada. Bien, y con eso creo que se define el acoso sexual y se distingue claramente de esas agresiones, abusos sexuales y violación. Y decir que la pena en este caso es bastante inferior, como vemos es de prisión de 3 a 5 meses o de multa de 6 a 10 meses, es decir, bastante inferior a todo lo que hemos visto antes. Y creo que con eso termino. Esas son las diferencias principales. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia para algún vídeo, estoy encantada de recibirlas y nos vemos en el próximo. ¡Chao!